Hola, soy la doctora María López y hoy quiero hablar contigo con calma, sin prisas, como si estuviéramos sentados en una consulta o dando un paseo sobre algo que parece muy simple, pero que en realidad cambia por completo la forma en la que tu cuerpo funciona. Y es el hecho de no comer durante unas horas. Porque verás, durante años nos han repetido que hay que comer cada pocas horas, que saltarse comidas es malo, que el desayuno es imprescindible, que si no ingerimos energía constantemente el cuerpo entra en modo alarma. Y sin embargo, cuando observas cómo funciona realmente el organismo humano, te das cuenta de que muchas de esas ideas no encajan del todo con la biología que llevamos dentro. El cuerpo humano no es frágil, no necesita que lo alimentes constantemente para no colapsar, no está diseñado para entrar en pánico si pasan unas horas sin comida. De hecho, está preparado precisamente para lo contrario, para adaptarse, para cambiar de estrategia, para sobrevivir y funcionar incluso cuando la comida no está disponible. Y aquí es donde empieza todo, porque el ayuno intermitente no es una moda, no es una dieta moderna, no es una estrategia inventada hace poco, es en realidad volver a algo que el cuerpo siempre ha sabido hacer, pero que en el estilo de vida actual casi nunca le dejamos experimentar. Ahora quiero que imagines algo muy concreto. Imagínate que acabas de comer, que has terminado una comida completa. Quizá incluso has comido más de lo que necesitabas y en ese momento te sientes saciado, tranquilo, sin hambre, incluso un poco más lento, más relajado. En ese instante, sin que lo notes, tu cuerpo entra en una fase muy concreta, una fase en la que todo gira en torno a procesar lo que acaba de entrar, a gestionar esa energía, a decidir qué se usa en el momento y qué se guarda para más adelante. Durante las siguientes horas, tu organismo no está pensando en quemar grasa, ni en optimizar nada, ni en activarse. Está ocupado, completamente ocupado, digiriendo, absorbiendo, distribuyendo nutrientes y sobre todo respondiendo a una señal hormonal muy concreta que lo condiciona todo. Esa señal es la insulina. No necesitas memorizarla ni entenderla en profundidad, pero sí entender su papel, porque es clave en todo esto. La insulina aparece cuando comes, especialmente cuando hay carbohidratos, y su función es muy sencilla de explicar, aunque luego sea compleja en detalle. Le dice a tu cuerpo que hay energía disponible, que no hace falta gastar lo que tienes guardado, que puede utilizar lo que acaba de llegar y almacenar el resto. Y aquí hay un matiz importante que muchas personas no tienen en cuenta. Mientras esa señal está activa, mientras la insulina está elevada, tu cuerpo no tiene ningún incentivo para utilizar la grasa que ya tiene acumulada. No es que no pueda, es que no lo necesita. Durante aproximadamente las primeras 4 horas después de comer te encuentras en ese estado. Tu cuerpo utiliza la glucosa que ha entrado en sangre, la distribuye hacia las células, repone depósitos que estaban parcialmente vacíos y si hay un exceso, que es algo bastante habitual hoy en día, lo almacena. Primero lo guarda en forma de glucógeno, que es una especie de reserva rápida que se encuentra principalmente en el hígado y en los músculos y que el cuerpo puede utilizar fácilmente cuando lo necesite. Pero ese almacenamiento tiene un límite y cuando ese límite se alcanza, el cuerpo no desperdicia lo que sobra, lo transforma, lo convierte en grasa, sin conflicto, sin error, sin fallo metabólico. Simplemente está haciendo su trabajo y aquí es donde aparece uno de los grandes problemas del estilo de vida actual, aunque casi nadie lo perciba como tal. Si comes cada pocas horas, si constantemente estás introduciendo algo de comida, aunque sea pequeño, aunque sea ligero, aunque sea algo que consideras saludable, lo que estás haciendo, sin darte cuenta, es mantener ese estado activo durante todo el día. Es decir, tu cuerpo nunca sale realmente de esa fase, nunca necesita buscar energía en otro sitio, nunca se ve obligado a cambiar y por tanto nunca accede a lo que ya tiene almacenado. Ahora bien, lo interesante empieza cuando no comes, no porque hay algo mágico en no comer, sino porque por primera vez en muchas horas tu cuerpo deja de recibir instrucciones externas y empieza a reorganizarse internamente. Cuando pasan unas 4, 5, 6 horas desde la última comida, algo empieza a cambiar, pero no lo hace de forma brusca. No hay un momento exacto en el que todo se transforma de golpe, sino que es más bien como una transición lenta, casi imperceptible, en la que ciertas señales empiezan a disminuir y otras comienzan a aparecer. La insulina empieza a bajar y al bajar el mensaje también cambia. Ya no es tenemos energía suficiente, empieza a ser vamos a ver qué tenemos disponible. En ese momento tu cuerpo recurre a lo más cercano, a lo más accesible, que es el glucógeno que había almacenado previamente y empieza a utilizarlo. Empieza a liberar esa energía poco a poco, manteniendo tus niveles estables,
permitiéndote seguir funcionando con normalidad, sin que haya un cambio brusco, sin que notes que te falta algo. Pero al mismo tiempo ocurre otra cosa que es muy interesante desde el punto de vista de la experiencia. Aparece el hambre, o al menos algo que se siente como hambre. Y aquí es donde merece la pena detenerse un momento, porque no todo lo que sientes como hambre es hambre real. Muchas veces es anticipación, es costumbre, es tu cuerpo esperando recibir comida en un horario al que está acostumbrado, aunque fisiológicamente todavía tenga energía disponible. Y esto es algo que, cuando lo entiendes, cambia mucho la forma en la que vives ese momento, porque ya no lo interpretas como una señal de urgencia, lo ves como una fase más, como algo que aparece y que también desaparece. La mayoría de las personas, cuando llegan a este punto, no continúan, comen, rompen ese proceso y no pasa nada por hacerlo, pero tampoco llegan a experimentar lo que viene después. Porque lo que viene después es donde realmente empieza el cambio. Si en ese punto decides no comer inmediatamente y simplemente dejas que esa sensación pase sin reaccionar de forma automática, el cuerpo continúa avanzando en ese proceso de adaptación, que en realidad ya había comenzado horas antes, aunque de forma mucho más discreta. A medida que el tiempo sin ingerir alimentos se alarga y se sitúa aproximadamente entre las 8 y las 12 horas, las reservas de glucógeno que hasta ese momento habían servido como fuente principal de energía empiezan a disminuir de manera más evidente. Y el organismo, que necesita mantener un suministro constante de energía para que todo funcione con normalidad, se ve obligado a recurrir a una alternativa que siempre ha estado disponible, pero que rara vez se utiliza cuando la comida es constante: la grasa almacenada. Este cambio no ocurre de forma brusca ni se percibe como un momento claramente identificable, sino que es más bien una transición progresiva en la que el cuerpo empieza a combinar distintas fuentes de energía, reduciendo poco a poco la dependencia del glucógeno mientras aumenta el uso de ácidos grasos, lo que marca el inicio de un estado metabólico distinto, más estable y en muchos casos más eficiente. Lo interesante de este punto es que muchas personas esperan sentirse peor, más cansadas o con menos capacidad para concentrarse, ya que durante años se ha asociado la falta de comida con una disminución del rendimiento, pero lo que ocurre en bastantes casos es justamente lo contrario, porque al dejar de depender de aportes constantes de glucosa, el organismo empieza a generar energía de una manera más sostenida, evitando esos picos y caídas que suelen aparecer cuando se come con mucha frecuencia. En este contexto, es bastante habitual que la sensación de hambre, que antes aparecía de forma más intensa, empiece a cambiar su intensidad o incluso desaparecer durante ciertos momentos, lo cual puede resultar sorprendente si no se ha experimentado antes, ya que rompe completamente la idea de que el hambre aumenta de forma lineal cuanto más tiempo pasa sin comer. A nivel interno, además de este cambio en la fuente de energía, el cuerpo empieza a producir cetonas, que son compuestos generados a partir de la grasa y que pueden ser utilizados como combustible, especialmente por el cerebro, lo que introduce una nueva dinámica en la forma en la que se obtiene y se utiliza la energía y explica por qué algunas personas describen una mayor claridad mental o una sensación de estabilidad que no depende de estímulos externos. Este estado no tiene nada de extraordinario ni de artificial, sino que forma parte del funcionamiento normal del organismo humano cuando se le permite atravesar periodos sin ingesta, algo que en condiciones naturales habría sido completamente habitual. A medida que el proceso continúa y el cuerpo se adapta a esta nueva forma de obtener energía, la dependencia de la comida como fuente inmediata se reduce y con ello también cambia la relación que muchas personas tienen con el hambre, que deja de percibirse como una señal urgente y constante para convertirse en algo más puntual, más manejable y en cierto modo más predecible. Este punto, que suele alcanzarse entre las 12 y las 14 o incluso 16 horas en función de cada persona, es donde comienza a consolidarse ese cambio metabólico del que tanto se habla cuando se menciona el ayuno intermitente, no como un efecto repentino, sino como el resultado de haber permitido al cuerpo hacer una transición que en la mayoría de los casos nunca llega a completar debido a la frecuencia con la que se ingieren alimentos. Y es precisamente aquí donde muchas personas empiezan a notar que su energía deja de depender tanto de lo que comen en cada momento y pasa a ser algo más constante, menos condicionado por horarios o por la necesidad de ingerir algo para mantenerse activas, lo que, sin necesidad de grandes cambios externos, supone una diferencia significativa en cómo se experimenta el día a día. A medida que el ayuno se prolonga más allá de ese punto,
cuando ya no solo han pasado 12 o 14 horas, sino que empiezas a acercarte a las 16 e incluso a las 24, en algunos casos el cuerpo no se limita únicamente a cambiar la fuente de energía, sino que comienza a entrar en una fase en la que, por primera vez, en muchas horas, puede dedicar recursos a procesos que normalmente quedan en segundo plano cuando la ingesta es constante. Entre esos procesos hay uno especialmente interesante, no porque sea nuevo o exclusivo del ayuno, sino porque en este contexto se vuelve más relevante: la capacidad del organismo para reparar, limpiar y optimizar sus propias estructuras a nivel celular. Las células, lejos de ser unidades estáticas, están en constante renovación, evaluando lo que funciona correctamente y lo que no, reciclando componentes dañados y eliminando aquello que ya no resulta eficiente. Y este tipo de mecanismos, que forman parte del mantenimiento básico del cuerpo, requieren tiempo y ciertas condiciones para desarrollarse de forma más activa. Cuando la energía no está entrando continuamente desde el exterior, el organismo deja de priorizar el almacenamiento y el crecimiento inmediato y puede redirigir parte de su atención hacia ese mantenimiento interno, lo que explica por qué el ayuno, más allá de su efecto sobre la grasa corporal, se ha relacionado con procesos de mejora metabólica y salud a largo plazo. Sin embargo, es importante entender que nada de esto ocurre de manera aislada ni automática por el simple hecho de dejar de comer durante unas horas, porque el contexto general en el que vive una persona sigue teniendo un peso enorme en el resultado final. Si el descanso es insuficiente, si el nivel de estrés es elevado de forma constante, si la alimentación en los periodos en los que sí se come es de baja calidad o está basada en productos muy procesados, el impacto del ayuno se reduce considerablemente y en algunos casos incluso puede generar una sensación de desequilibrio más que de mejora. Por eso, más que ver el ayuno como una solución independiente o como una especie de herramienta milagrosa, conviene entenderlo como una pieza dentro de un conjunto más amplio de hábitos que, cuando se alinean, permiten que el cuerpo funcione de una forma más coherente con su diseño. También es habitual que, al intentar incorporar el ayuno, algunas personas lo hagan de forma demasiado brusca, alargando muchas horas sin comer desde el primer momento, sin dar tiempo al cuerpo a adaptarse, lo que suele traducirse en incomodidad, fatiga o una sensación general de que no es para ellas, cuando en realidad el problema no es el ayuno en sí, sino la forma en la que se ha introducido. El organismo necesita tiempo para ajustarse a este cambio, igual que ocurre con cualquier otra adaptación fisiológica. Y cuando ese proceso se respeta, la experiencia suele ser mucho más llevadera y progresiva. A partir de ahí, lo que muchas personas descubren no es solo un cambio físico, sino también una transformación en la relación que tienen con la comida. Porque al reducir esa dependencia constante de ingerir algo cada pocas horas, aparece una mayor libertad, una sensación de control que no viene de la restricción, sino de la comprensión. Comer deja de ser una respuesta automática ante cualquier señal mínima y pasa a ser una decisión más consciente, más alineada con lo que realmente necesita el cuerpo en cada momento. Y quizá esa sea una de las partes más interesantes de todo esto, porque más allá de los beneficios metabólicos, de la quema de grasa o de los procesos internos que no vemos, lo que realmente cambia es la forma en la que interpretamos las señales del propio organismo. El hambre deja de ser una urgencia constante y se convierte en algo que se puede observar, entender y gestionar. Y en ese cambio hay algo profundamente liberador, porque rompe con la idea de que estamos obligados a responder inmediatamente a cada sensación. Al final, el ayuno no consiste en dejar de comer por dejar de comer, ni en imponerse reglas rígidas, ni en forzar al cuerpo a hacer algo para lo que no está preparado, sino más bien en crear el espacio necesario para que pueda hacer aquello que ya sabe hacer por sí mismo cuando las condiciones lo permiten.